Cosas para comentar de la entrevista anterior, podemos hacerlo al final del programa si tenemos un ratito, porque ya tenemos una nueva compañía en estudio. Es el senador del Partido Nacional, Carlos Camí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar participando en el programa. Y nosotros con mucho gusto de tener respuestas a todas esas preguntas que nos venimos haciendo sobre la interna del Partido Nacional, sobre la habilitación de Valentina Dos Santos. Bueno, la negativa finalmente, ¿no? No va a haber habilitación para Valentina Dos Santos. Vamos a ir a eso en instantes. Sobre la interna para la conformación del directorio. ¿Finalmente se va a tratar de que sea antes de las municipales? Sí, el directorio del Partido Nacional sesionó hoy. Tenía en el orden del día estos dos puntos precisamente, que veníamos trabajando en la Comisión de Asuntos Políticos desde la semana pasada. Formalmente lo tiene que definir el directorio. Así sucedió, terminó hace breves minutos la reunión. Y se definió... O sea que viene fresquito, con la información fresquita. Casi que, digamos, bueno, hubo una conferencia en el directorio de todos los integrantes. La vocera fue la presidenta del directorio y ahí se informó, pero que es casi primicia. Efectivamente, el directorio del Partido Nacional resolvió hoy por mayoría determinar la convocatoria de la Convención Nacional electa en la última elección interna para determinar fecha de elección de las nuevas autoridades de los integrantes del directorio del Partido Nacional para después del mes de mayo, para después de 11 de mayo concretamente. El propósito es que no interfiera o distraiga la energía partidaria en otro foco que no sea priorizar las elecciones departamentales. Bien, usted me dirá si es verdad o no. Existe la posibilidad, porque usted dijo que eso se decidió por mayoría, no por unanimidad. Por lo tanto, puede ser que haya una minoría que esté intentando por otros medios, no sé, desde recolectar firmas para que eso cambie y para que se cite a esa convención antes de las municipales. A ver, se resolvió por mayoría. Nosotros desde Alianza País planteamos que nos parecía conveniente que esto fuera en marzo por dos aspectos. El que no tiene que ver con la conveniencia, sino que es un tema de legitimidad política, es que si se eligió en la elección interna la Convención Nacional, que es el reflejo de la realidad actual, vigente del partido, cuanto antes se convoque para elegir las autoridades, le vamos a otorgar legitimidad política mayor a la máxima autoridad partidaria, que es quien tiene que ser el interlocutor con el gobierno electo. Por otro lado, si el país tiene un nuevo gobierno, que va a asumir funciones en marzo, parece hasta de sentido común que, por lo menos para nosotros, que el partido mayoritario, que el partido más grande de la coalición republicana, también tenga a ese mismo tiempo legitimidad política en el interlocutor. Exacto. Escuchaba estas últimas horas que, por ejemplo, el presidente electo ha señalado que en marzo se va a convocar una instancia de diálogo sobre el tema de seguridad social. Sí. Y seguramente vengan otros. Me parece propicio. Yo hoy integro el directorio del Partido Nacional por una realidad que fue la de la convención electa en el 2019. No es la misma que 6 años después. Es atendible también el argumento de otros sectores y otros compañeros que creen que tiene que ser después de mayo. ¿Y cuál es la argumentación para plantear que sea Bueno, después de mayo? básicamente se señala que puede interferir con las... Distraer el foco. Exacto. Yo creo que eso es relativo. Primero, yo soy del interior, creo que no es así. Las elecciones departamentales, cuando hablan de la elección departamental, la única coincidencia que tiene es que es el mismo día. Son 19 realidades distintas que desde que se separó cronológicamente la elección nacional de la departamental, cada vez más vemos en los distintos departamentos donde imperan tradiciones de distintos partidos, cada vez más distancia entre lo que esos partidos votan en mayo respecto a octubre. Hay una libertad del elector que ya lleva casi 30 años y se va consolidando. Vota una cosa en lo nacional, vota uno en lo departamental. Pesa concretamente lo local, las candidaturas. De hecho, en estas convenciones que se están convocando en todo el país para elegir candidatos a intendentes, se da, como se dio en Colonia, como se dio el viernes pasado en Soriano, como se dio en 33, que se eligen los candidatos a intendentes, pero también se aprovecha y se renuevan las autoridades ejecutivas a nivel departamental. Por tanto, es un argumento que respetamos. A nosotros nos parece que prevalece el otro, que hay que tener a nivel nacional
lo mejor reflejada la realidad partidaria desde el inicio de la gestión de gobierno en el comando partidario, quien tiene la dirección, que es el directorio del partido. Y con respecto, ahora enseguida el juego para que le puedan profundizar en este punto, pero en el punto anterior, el que remite a Valentina Dos Santos, si el lema o no para que se pueda presentar como candidata. No queda claro, una cosa es el no apoyo a Valentina Dos Santos y otra es su sector, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí con el sector de Valentina Dos Santos? En palabras de Delgado uno podría interpretar que el apoyo del sector va a estar. Bueno, hoy el directorio del Partido Nacional votó por unanimidad El no, darle el el no lema a habilitar Valentina. el uso del lema. Está. Recordemos que el 29 de julio del año pasado, el directorio del Partido Nacional, en esa condición por unanimidad, inhabilitó para cualquier cargo electivo usando el lema Partido Nacional a la señora Dos Santos, por las razones que todos conocemos. Hace algunas horas ingresó al directorio del Partido Nacional una solicitud de esta misma persona, de la agrupación política a la que pertenece, y también de firmas de vecinos de Artigas que solicitaban rever esa condición. Hoy el directorio definió, luego de haberlo discutido la semana pasada en la Comisión de Asuntos Políticos, que se ratifica lo resuelto en julio, es decir, no se habilita, no va a poder ser candidata a la Intendencia de Artigas la señora Dos Santos. Algunos sectores lo tuvimos muy firme desde el principio, al punto que yo fui el denunciante en enero del año pasado, la primera sesión del directorio, en 2 oportunidades, pero lo cierto y lo concreto es que hoy se definió por criterio unánime del directorio. ¿Qué va a hacer el sector de Delgado de apoyar o no la candidatura? Bueno, es un tema del sector de Delgado que no quiero opinar porque no lo integro. No tengo dudas que van a tener una candidatura, porque aparte ese sector fue mayoritario en Artigas. Bien. ¿Y con quién tendrán candidatura? ¿Cómo? ¿Quién sería un posible nombre si no es Valentina? Bueno, nosotros tenemos un candidato desde Alianza País, que es el doctor Mateo Ayala, un médico joven, reconocido y destacado en Artigas, fue director del hospital, que tiene antecedentes en el ejercicio de la profesión y en su prestigio y su trayectoria humana, que lo dotan de condiciones para ser el candidato que entendemos tiene que tener Artigas, no solamente para encabezar un gobierno departamental probo de honradez administrativa, sino de encabezar un gran proyecto de desarrollo para uno de los departamentos que son más postergados históricamente en el país y que le entendemos tiene un gran potencial. Y entonces ahí hay una cantidad importante de convencionales y una disposición de agrupaciones de respaldar un proyecto político que en nuestro caso vamos a respaldar al doctor Mateo Ayala. Y bueno, resta que se defina el sector el candidato del otro sector del partido, que se menciona que puede ser el actual diputado electo, pero bueno, no me corresponde a mí confirmarlo. Bien, los escucho, Pepe. Senador, ¿usted cree que se demoró mucho la expresión al respecto de la señora Dos Santos por parte del sector de Álvaro Delgado? Él ayer en Maldonado decía, no la nombró, pero habló de la candidata, una suerte de la candidata que tenía que estar aún sin nombrarla. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿quién se va a encargar de negociar la integración de los organismos de Contralor por parte del Partido Nacional? Yo naturalmente que entiendo que se demoró a partir desde el punto de vista que lo denuncié expresamente en enero del pasado año y reiteré la denuncia. Es más, alerté de la situación cuando ni siquiera había tomado conocimiento o había empezado la causa judicial. A mí me llegó información de una denuncia de un edil que no era de mi partido en la Junta Departamental de Artigas, de presuntas irregularidades, y después me confirmaron lo mismo distintos convencionales del Partido Nacional del departamento. Llevé el tema al directorio, convoqué después al propio exintendente Caram para escuchar la opinión. Se desmintieron algunas de las cosas y se quedó en dar las pruebas de que eso no era así. Y bueno, y finalmente la justicia tomó estado en la justicia, se denunció y se condenó a esta persona. Ahí el Partido Nacional tomó una medida, reitero que la destaco por unanimidad, drástica, contundente, ejemplarizante, acorde a mi juicio con lo que había que hacer, y me quedo con eso. De todas formas, aparte, no tendría mucho aporte, me parece,
decir que se demoró o lo anunciamos antes. Lo importante es que el Partido Nacional da un ejemplo importante, que cuando hay personas que se apartan de las conductas, no solamente que son condenadas por la justicia, pues son carriles distintos, ¿no? Cuando se apartan de la probidad y de las elementales normas de proceder en la honradez administrativa que se requiere cuando alguien, en nuestro caso, representa al Partido Nacional, y si no, por lo menos representa la voluntad ciudadana que se le da la confianza, me parece que hay que ser claros. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que ser claros siempre, si no, no valdría tener esta conducta o este parecer cuando es alguien de un partido adversario y no hacerlo con el propio. Me parece que lo que está mal y lo que está bien, y ahí no valen disciplinas partidarias. El otro tema, el vinculado a quién le representa al partido para hablar con el gobierno, el directorio del Partido Nacional, sin duda. Así ha sido históricamente. Quien quiera hablar con el Partido Nacional tendrá que golpear la puerta de Juan Carlos Gómez ahí frente a la Plaza Matriz. Jorge. No, yo sabés que soy bastante reacio a hablar de las internas de otros partidos, que esto básicamente todo lo que son cosas internas del Partido Nacional y que bueno, que han tenido unas resoluciones en el día de hoy. La verdad, uno sobre todo en el tema Valentina Dos Santos, que fue discutido acá hace no demasiados días, me parece que son cosas que desde la política, digo, no desde lo partidario, desde la política creo que debemos regocijarnos de estas cosas, porque además en el Partido Nacional se juega mucho, ¿no? Y el Partido Nacional lo sabe. Porque todos más o menos conocíamos la historia de Valentina, y sabemos que es dueña de votos como para ser intendente sin problema ninguno. Pero bueno, entonces desde la política uno, cuando a veces se habla tanto en contra, se siente bien de que algunas cosas de estas sucedan. Bueno, en cuanto a lo demás, no tengo muchas cosas para decir, porque bueno, los tiempos del Partido Nacional serán del Partido Nacional. Los interlocutores ya nos dijeron quiénes son, porque eso no creo que pasen muchos días que se va a estar tratando, porque antes del 1 de marzo supongo que se va a estar tratando la cantidad de cargos y en dónde y todo lo demás. Bueno, supongo que nuestro gobierno electo ya sabrá lo que tiene que hacer al respecto de eso. De manera que no tengo más nada que decir. Por acá. La coalición senador republicana va con ese lema y ese paraguas a pelear las elecciones municipales en Salto, Canelones y Montevideo. Yo dejaría a un lado la elección de Salto porque entiendo que los votos son suficientes, o a priori, habrá que ver siempre con los resultados de la elección anterior, ¿no? Que esto cambia también, pero bueno, es lo último que tenemos y es donde nos podemos medir un poco la vara. Pero sí hacer hincapié en las elecciones municipales de Canelones y de Montevideo. Es la primera vez que se va a comparecer de esta forma, con la coalición republicana, y es la primera vez en mucho tiempo que existe una posibilidad cierta de poder ganar tanto el gobierno municipal de Canelones y el gobierno municipal de Montevideo. Creo que el de Canelones es un poco más, entre comillas, sencillo que el Montevideo. ¿Cuáles serían, a su entender, las estrategias, tanto en Montevideo y en Canelones, para que la coalición republicana logre ganar las elecciones municipales en el mes de mayo? Yo soy de los que creo que son 19 elecciones distintas. Incluso en este caso, más allá de la condición compartida de ser referencias principales del área metropolitana, Montevideo y Canelones son dos departamentos diferentes y el sentido de lo local se expresa con mayor énfasis en estas elecciones separadas de lo nacional, ¿no? Es decir, creo que el ciudadano que nos está escuchando y nos está mirando en Canelones, por ejemplo, ya eligió el gobierno nacional que quería elegir, o votó el partido que quería votar. Y ahora le preocupa Canelones, el lugar de la Costa de Oro donde vive, o el lugar del Santoral donde vive, o en Pueblo Bolívar, o en Colonia Berro, o en la capital del departamento, con toda la diversidad que tiene ese gran departamento. Y pesan muchas cosas. Pesa la cercanía del gobierno departamental, mucho del gobierno local y los alcaldes, el prestigio de las candidaturas. Pero centralmente, opino, sin ser canario ni montevideano, que lo principal es
lo que yo enfocaría como estrategia es mostrar en ambos casos partidos que vienen desde hace mucho tiempo gobernando, qué tanto han solucionado y qué resta por solucionar de las cuestiones diarias de interés del vecino. Generalmente en el interior del país se da, y por eso se explican algunos resultados, que el buen gobierno es reelecto. La buena gestión es reelecta. Y por eso uno ve en los distintos departamentos, en muchos de primacía del Partido Nacional, Rivera en el Partido Colorado, por ejemplo, de que se aumenta la diferencia en mayo de ese partido que va siendo consagrado por la confianza ciudadana, que tal vez en octubre perdió o no votó tan bien. Es decir, hay un reconocimiento siempre expresado en gestión, hay mucha reelección generalmente. A mí a veces me sorprende Pero entonces, ¿los Caram hicieron una buena gestión? Y bueno, por algo lo votaron. Yo cuando hablo de gestión me refiero a la gestión de lo que se llamamos el ABC, es decir, el alumbrado, el barrido, las calles, la respuesta a el vecino que vive y no tiene cordón cuneta, o que vive en un barrio que tiene calles de balastro, o donde hay cunetas con aguas servidas que corren. La solución de eso es la solución tal vez casi más importante que puede tener en muchos casos la necesidad de ese vecino. Y la gestión que lo hace se premia, se confía. Uno ve que en tantos años de gobierno del Frente Amplio, Montevideo y Canelones, principales distritos electorales del Uruguay, por lo menos los que nos llega a nosotros, que no ha habido una gestión destacada. Entonces yo pondría la estrategia más que en la confrontación política. Pero ¿cómo se explica que los siguen votando? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con las estrategias. Yo creo que hay que focalizar en candidaturas que conozcan los departamentos, que hablen del tema y con propuestas puntuales y concretas para el departamento que solucionen y sí denunciar las cosas que son malas. Porque yo confío en el sentido común de la gente. A veces habrá un porcentaje de la población muy politizada, ideologizada, pero sobre todo en estas elecciones la gente pone el voto en quien le va a responder en esas inquietudes concretas e inmediatas que tienen que ver con el vecindario, con si me suben los impuestos o no, si me anda el alumbrado, si tengo calles accesibles, si tengo mejores servicios, si tengo más cerca pero los eso servicios. no es teoría nada más, porque yo vuelvo a insistir, hemos sido testigos de capitales departamentales donde por ahí hay una falta o hay miopía en cuanto a advertir que ni siquiera la gestión es buena, porque por ahí no se constatan grandes cambios. Sin embargo, hay una votación tipo camiseta futbolera para preservar al grupo de políticos en un lugar como autoridad. Entonces, la estrategia que usted mismo acaba de decir, no, porque la gente premia a la buena gestión. ¿Dónde lo vio exactamente? Yo eso lo he visto en el interior del país. ¿O premian otra cosa y no necesariamente la gestión? No. ¿Son agradecidos a otro tipo de favores? Yo lo he visto en casos concretos, pero aparte lo pienso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Victoria, sería estar sosteniendo que la ciudadanía que vota se equivoca. No se equivoca, tiene otras vota prioridades. por razones de ideología o de fanatismo o vinculadas a la cooptación de intereses u otros aspectos. Y a mí me parece que el sentido común prima. Yo creo que los problemas de la gente, Jorge Larrañaga siempre decía, los problemas de la gente no se visten de blanco, de colorado, de frente amplista. Son problemas y hay que solucionarlos. Y el que lo soluciona es premiado por la mayoría. Por algo tenemos en lo que va de este siglo, 20 y pocos años, que no se ha dado en toda la región, en el país, 3 partidos que gobernaron. Ha habido rotación de poder. Eso habla de una democracia que funciona y aparte me parece de una voluntad popular que dice hay premios y castigos. A nivel nacional es una cosa y las municipales son otras. También cierto, pero aparte me voy a notar un poroto en la duda con lo que usted dice. No, yo pregunto. O me resisto a creer que todo sea tan blanco como usted lo plantea. Este gobierno nacional actual, seguramente acá en este panel, en este ámbito, algunos creemos que fue un buen gobierno y otros creerán que no. Por lo menos lo que pueden ser estadísticas de medición objetivas, hablan de un buen gobierno, de una aprobación a la gestión del presidente de la República positiva,
muy Sí. alta comparado con otros Sí, partidos. sí, Sin embargo, sí. perdió. Y que genera seguramente hay mucha cosas que pregunta tienen eso, que de ver hecho. con desempeños electorales, con valoraciones de otro tipo que no son solo la gestión. Pero a mí en lo departamental creo que una buena gestión se premia. Y me parece que cuando la gestión no es buena, o hay falencias o faltó, hay que atacar ahí. Porque me parece que el corrimiento electoral, el corrimiento del voto ciudadano, me parece que está menos atado en lo departamental que en lo nacional. Bien, Marta. Yo creo que eso sucede, pero en el interior y no en Montevideo, porque lamentablemente en Montevideo lo que votan es la ideología. Prueba de ello es que en los últimos años Montevideo ha ido en franco deterioro. Digo, obviemos los Ricarditos, esos palos amarillos que no sé qué función cumplen, la mugre, las veredas rotas, las calles rotas con los señalizadores que pasa el tiempo y uno tiene que pasar esquivándolos. Pero ¿hay alguna posibilidad real de sacarse de encima el gobierno frente amplista de la ciudad de Montevideo y apuntar a otra cosa y dejar de vivir en la mugre? La posibilidad está, por suerte es la única que existe, que es la gente con el voto. Y tendrá que ser, y ahí tenemos la expectativa y la esperanza, la capacidad de interpretar a la gente, de los candidatos, de los programas, de contemplar lo que la gente quiere. Y por supuesto que es posible. Lo que pasa es que la gente quiere estas cosas, pero cuando llega el momento es como que se disocia y vota la ideología. Bueno, eso, yo no conozco en Uruguay, vamos a hablarnos del país, modelos perennes, permanentes, que hayan sorteado por la eternidad de los tiempos estas cosas. 35 años no es eternidad, pero casi, ¿no? Y es mucho. También en los gobiernos departamentales han perdido partidos que tuvieron más de 35 años. Por ejemplo, Pero muchos. El Partido Nacional ganó 15 intendentes. En Artigas es la segunda vez que gobernamos en la historia. En Río Negro ganamos después de 40 años, cuando ganó el intendente de la FLUF la primera vez. Hay muchos gobiernos que históricamente tuvieron prevalencia del Partido Colorado y después ganó el Partido Nacional y hace algunas décadas son del Partido Nacional. El Frente Amplio ganó en 33, perdió enseguida, ganó en Florida, perdió enseguida, pero bueno, ganó en departamentos que prácticamente era impensable romper una hegemonía de muchas décadas. Aunque en contrapartida, el Frente Amplio sacó 2 presidentes con 2 intendentes. Un intendente de Montevideo, un intendente de Canelones, cosa que no ocurrió ni con el Partido Nacional ni con el Partido Colorado. Exacto, y los 2 departamentos casi únicos donde prevalece el Frente Amplio, que concentran entre los dos casi el 61-62% de la población. Y como contrapartida, el Partido Nacional gana 15 gobiernos departamentales. Y cada vez más, si se analiza de la reforma 96 para acá, hay movimientos bastante singulares. En Rivera, que el Partido Colorado tiene consolidada una hegemonía en el voto departamental de más de 2 décadas, la primera vez que el Partido Nacional salió segundo fue la elección pasada y ahora no tiene diputado. Hasta hace 2 elecciones ganaba en octubre y después perdía y ganaba el Partido Colorado, que no ganaba en octubre y salía tercero, lo departamental. Es decir, hay un corrimiento del voto. Yo tengo hijos jóvenes que votaron, empezaron a votar con este sistema. Y les tengo que explicar que antes, en un tiempo que nosotros sentimos no tan lejano, votábamos en un mismo acto electoral, en un mismo sobre, 2 hojas para lo departamental y nacional que tenían que ser necesariamente el mismo partido. Hoy no. Entonces, me parece que son temas de realidades locales y que también, quiero aclarar, yo creo que no solamente es gestión, pesan los candidatos. A eso iba, el concepto Pesan los del candidatos. caudillo que tanto peso tenía, no sé, hoy en día, en lo que son las capitales del interior del país, por ejemplo. Ahí entran en juego esa figura, el líder, ¿no? Entran en juego otras cosas que a veces intangibles, ¿o no? Duda. Mire, en la historia de este país hay 3 intendentes que fueron electos 4 veces. Juan Chirucci, San José, Carlos Moreira en Colonia, Carmelo Vialín en Durazno. Pueden llegar a ser ungidos 4 veces, serían 5 en la historia, Esquerra en Tacuarembó, Besosi en Soriano. Hay intendentes que han repetido 3 veces, muchos 2 veces. Yo recuerdo que cuando ganó Jorge Larrañaga la intendencia de Paysandú en el 89 con tan solo 32 años, iba por la reelección el arquitecto Belvisi, que aparte en el 84 había ganado viniendo de la dictadura como intendente.
era casi impensable que un hombre tan joven, desafiando a ese modelo que naturalmente a fuerza de horas y gestión había sido bendecido por el voto ciudadano, teniendo en cuenta los antecedentes que mencionaba, y ganó, y bueno, y consolidó ahí al Partido Nacional, que interrumpió desde ahí una sola vez que ganó el Frente y volvió a ganar. Entonces, son realidades que se están haciendo cada vez más dinámicas. Pesa el candidato, pesa el equipo, pesa la propuesta, pesa el trabajo, muchas veces el carisma. Yo creo que los que llegan a la presidencia de la República, los que llegan a consolidarse como figuras departamentales de tanto peso, y son figuras que también tienen un carisma, un imán, una referencia en el vínculo ciudadano que los hace portadores a capacidad de poder ser el imán del voto popular. Una pregunta. ¿Estaría de acuerdo con eso de regular los ingresos de las intendencias del interior? Yo cuando votamos lo dije con claridad en el Senado. Yo estoy de acuerdo con el principio de que el acceso tiene que ser igualitario y transparente. Punto. Lo repito, igualitario y transparente. Lo que no estoy de acuerdo, o al menos explico que me gusta más otro camino, es que sea por ley nacional, porque eso invade la autonomía departamental. Los gobiernos departamentales tienen, con fuerza de ley, en un decreto, en un estatuto, que todos lo tienen obligatoriamente además, la capacidad de formularse cómo se ingresa a la función pública departamental. De hecho, no todos, sí muchos, actualmente gobiernos departamentales, tienen eso regulado por sorteo. Entonces yo creo que yo soy desde 1918 cada vez más, de la Constitución de 1918 cada vez más, no solo reivindico, sino que quiero más descentralización y defiendo más las autonomías de los gobiernos locales. Entonces, lo que digo es que todos los departamentos tendrían que tener ellos, en la Junta Departamental, en el decreto con fuerza de ley, esa imposición o esa definición. No me gusta que sea la ley, y mucho menos me gusta que se interprete que desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, tenemos una suerte de halo vinculado a la moral o a las mejores intenciones que no se tiene en los gobiernos departamentales. No creo en eso. De hecho, hemos votado leyes expresas, yo lo denuncié en la legislatura anterior. Por ejemplo, pongo un ejemplo, que en toda la administración central, en todos los servicios descentralizados, los entes autónomos, los gobiernos departamentales tienen que ingresar el 4% de las vacantes generadas por año para personas con capacidades diferentes o discapacidades. Hay 5 organismos que lo hicieron hasta ahora, 2 son intendencias. Entonces, también el Estado central no se porta tan bien como para dar clases al interior. Esa es mi posición. Bien, está muy bien. Hablando de los cargos que eventualmente ocupen en organismos públicos, ¿cómo se va a resolver, por ejemplo, si hay lugar para un cargo? ¿Cómo lo resuelven con el Partido Colorado? Bueno, la historia que tiene el país, que yo la reivindico, de participación, solamente se interrumpió en los últimos tiempos en el primer gobierno del doctor Vázquez, con aquella intimación del Consejo de Ministros en Zapicán. Había, me acuerdo, una diferencia donde la participación dada a la oposición se corregía en el caso del Banco República, y eso derivó en que finalmente no se acordara. Después, felizmente, se retomó en todos los gobiernos actuales y anteriores también. Hay un mecanismo, ¿no?, de proporcionalidad en función de lo que representa cada partido, que alcanza la distribución en la participación importante de contralor que tiene la oposición, que es una cosa no común en el mundo y muy envidiada cuando viajamos afuera del Uruguay, ¿no? Sí, pero la proporcionalidad, digo, adentro de la coalición, sí, pero si hay uno solo, tampoco sería justo porque proporcionalmente capaz le correspondería también a otro partido tener más de ocupar algún cargo. Hay mecanismos, la proporcionalidad se determina, bueno, dentro de los lugares en los cuales hay participación para el ejercicio de la función de contralor y del aporte que a mi juicio también tiene que hacer la oposición, son tantos lugares, tantos partidos. Bueno, cada partido en función de los lugares podrá plantear la prioridad que tiene por el perfil técnico de la persona que ofrece o el interés que tiene el partido en la lógica a la que se debe ese cargo puntual. Igualmente el problema creo que es antes, ¿no? Y es definir quién va a ser el interlocutor con el gobierno electo para ocupar esos cargos. Son temas importantes. Yo no creo que sea el más importante, tampoco puedo decir no es menor.
el tema no es menor, ¿no? no. Yo creo que haya contralor de la oposición es algo que garantiza más democracia que al propio gobierno le sirve. Lamentablemente no ha habido en los distintos gobiernos el mismo grado de participación. Yo voy a decir acá con una opinión personal. Yo siempre destaqué en el gobierno del expresidente Mujica un grado de participación mayor que hubo que en los otros. No hubo lugares que no tuvieran espacio de contralor la oposición. Después en el gobierno de Vázquez, y hizo lo mismo, se optó porque en determinados, en el Banco de Previsión Social o en las comisiones binacionales o en determinados organismos, por distintas razones, no tuviera. Yo prefiero los organismos de la enseñanza. Yo prefiero ojos y oídos y control en todos, y mucho más lo prefiero si soy gobierno. No me asusta el control, no me asusta la alerta. Tengo a veces más miedo a la lisonja de los que están alrededor. Bien, pero de todas maneras, no era, creo que yo pregunto en realidad por la dificultad anterior, no tanto la actitud que tenga el gobierno electo de abrir espacios, sino de quién resuelve, quién va, y eso es definir básicamente si lo va a resolver quien termine presidiendo el directorio, porque esa reunión con Delgado fue bastante criticada. El directorio del Partido Nacional, históricamente, el directorio, no el presidente, el directorio del Partido Nacional define y comunica formalmente como autoridad al gobierno, en las autoridades institucionales correspondientes, en función del ofrecimiento o lo que define el gobierno de ofrecer a la oposición, y en este caso todos los partidos que la componen. Ese ha sido tradicionalmente el instrumento. Bien. Cambiando de tema, aunque también tiene un punto ahí de contacto, pensando en figuras que han estado muy destacadas durante campaña, pero que, bueno, a la luz de la derrota, uno se pregunta, ¿y dónde irá fulano? ¿Qué será cómo seguirá su carrera política? Valeria Ripoll, ¿se analizó dónde puede, o qué va a ser de su espacio político? No de su tengo figura idea. política, ¿no? Primero no he estado con Valeria después de la elección, y ella integra el sector de centro del Partido Nacional, y por supuesto que al sector de centro le corresponde definir ¿Es qué tipo problema de roles. del centro? ¿Es problema del sector del centro? Sí, sin duda, porque ella fue candidata a la vicepresidencia de todo el Partido Nacional, Sí, por eso. pero pertenece al sector de centro, y el sector de centro seguramente, supongo yo, tendrá definido o definirá con ella, y primero que nada con lo que ella define hacer, cuál va a ser el rol futuro político. Sí. Senador, ¿en el Parlamento se va a establecer algún tipo de coordinación también de la coalición? Bueno, definimos en las últimas horas los coordinadores de bancada, de partido, con un cambio respecto a las últimas legislaturas, que la vicepresidenta de la República comunicó que prefería que hubieran 2 coordinadores por partido y no 1, como ha sido la tradición. ¿Y ya están los nombres? El Partido Nacional definimos, voy a ser yo uno y la senadora Graciela Bianchi la otra, que es la actual, no, actualmente no, es la senadora Aciaín. Vamos a ser quienes vamos a tener ese rol, y creo que tiene que haber un ámbito que no se ha definido formalmente cómo, pero sin duda va a haber, de la coalición, para, sin duda, legislativo, parlamentario y seguramente político también. ¿Le tiene fe a la coalición siendo coalición en oposición? Yo creo que es el gran desafío. La coalición lleva 2 etapas y entra ahora en la tercera. La primera fue la elección pasada, que era muy difícil porque no existía. Se creó para la elección del balotaje, ¿no? Recordemos que eso incluso demoró la comunicación de aquello que se llamó el programa por escrito Compromiso por el país, sí. La segunda etapa fue positiva, se pasó la prueba. Duró los 5 años. Sí, sobrevivió. Sobrevivió Sí. y gobernó. Tiene un antecedente. Ahora es el desafío de cómo se va a comportar en otro rol, que es el de la oposición. Y bueno, yo creo que, y tengo expectativas que funcione, pero también es cierto, está el desafío, porque son roles distintos. Lo veremos a partir del 15 de febrero.
Un gran propulsor de la coalición a que usted refiere, senador, fue y es el actual presidente Luis Lacalle. Evidentemente, en este rol diferente que va a ocupar ahora la coalición de gobierno del grado de la oposición, entiendo yo que se va a buscar afianzar esa coalición de gobierno que va a ser oposición a los efectos de las próximas elecciones. ¿Cree que fue correcta la decisión para forjar más la coalición del presidente Luis Lacalle Pou en renunciar a su banca a los efectos de poder trabajar en esa unión que se necesita para poder pelear las elecciones en el 2030? ¿Fue correcto renunciar a la banca o cree que hubiera sido mejor, desde el Parlamento? Yo al presidente de la República le reconozco un mérito particular en haber avisorado la necesidad de comparecer en la coalición en la elección pasada y haber sorteado exitosamente el desafío de formarla políticamente, electoralmente y culturalmente. Era algo nuevo para el país. Hoy no se discute ese tema. Respecto al rol como expresidente de la República, dentro de un mes, menos de un mes, yo respeto la decisión de él. Es un actor político que respeto, que le pongo mucha atención a sus definiciones y por algo lo hizo. Para mí hubiera prestigiado el Senado de la República como expresidente, como lo hizo el expresidente Sanguinetti, el expresidente Lacalle Herrera, el expresidente Mujica. Personas que fueron presidentes de la República en el Senado aportan desde esa condición ya prestigio y me parece que prevalecen algunas decisiones con aportes sustantivos de ellos. Lacalle aparte fue muy joven senador, compartimos el Senado la pasada legislatura, tiene experiencia legislativa también previa como diputado, hubiera sido un aporte importante. Es una definición política de él que la respeto y que la tomo con la expectativa que me genera que provenga de un líder político. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo me queda la duda de si, pensando en ese nombre que no termina de configurarse por parte del Partido Colorado para la Intendencia de Montevideo, si no se presentara, si no apareciera, ¿es una debilidad de la coalición? Bueno, yo creo que la coalición tiene su fortaleza precisamente en su diversidad, en el aporte distinto de cada uno de sus miembros. Es más, cuando a mí se me ha consultado sobre la opinión que tengo del desempeño de la coalición en estos 5 años, yo creo que es positivo porque uno, más allá de divergencias públicas que hubo, algunas importantes, cuando uno analiza la productividad legislativa, se encuentra que más del 97-98% de las iniciativas, tanto del Poder Ejecutivo que fueron al Parlamento o que surgieron del propio Parlamento, se acompañaron por toda la coalición. La fortaleza fue que no es una coalición de mano de yeso, sino que efectivamente la componen visiones distintas, con matices, pero que tienen en común algunas cosas que son muy importantes. Yo con el Partido Colorado o con Cabildo Abierto o con el Partido Independiente puedo tener distintos matices desde el Partido Nacional, porque somos partidos distintos, pero todos pensamos que en Venezuela, por ejemplo, hay dictadura y no hay democracia. Es decir, pongo ese ejemplo, puedo poner otros. En cosas sustanciales, y ahí está la fortaleza, no en lo otro, no en pensar todo igual, no en alinearse siempre. Por eso es bueno también que la expresión electoral permita tener esa diversidad. Pero aparte es lógico que así sea, porque dentro del mismo Frente Amplio no todas las distintas agrupaciones piensan igual. De hecho, por eso están ahí con 5 candidatos a la Intendencia. O sea, Es eso más, está mostrando la el diferencia. Frente Amplio aprendió rápido y bien de eso, Sí. porque históricamente era partidario de candidaturas únicas. Y hoy repasa uno el mapa del Uruguay, hoy, para las elecciones de mayo estoy hablando, y prácticamente todos los departamentos del Frente Amplio lleva 3 candidatos, pero tiene algo que a mí me resulta interesante, políticamente o por lo menos electoralmente. Son 3 candidatos, pero los partidos del Frente Amplio, no sé, el Partido Socialista, distintas opciones, sacan una lista aire con cada candidato. Es decir, prevalece el proyecto de ese partido que constituye el Frente Amplio al de candidatura o a la persona. Entonces, ¿qué quiere decir?
que la oferta de candidatos es importante. Porque si no, uno podría decir, pero ¿y cómo? Son 3 candidatos y van con los 3, el mismo sector. Y está bien, yo soy partidario de eso. Es decir, le damos más libertad al elector. Usted cambie de que yo soy de Alianza Nacional, o de Alianza País y Blanco, por esto y esto y esto. ¿Y qué candidato tiene? ¿Necesariamente tengo que votar a Marta? No, sí, pero también si no, tenés a Victoria. ¿No? Entonces, eso es ingeniería electoral que no tiene que ver con tergiversar o desviar la transparencia del voto del ciudadano, al contrario, de ofrecerle libertad al elector. Acumula y evita la fuga de votos a la vez. ¿Qué le parece? Muy bien. Carlos Camí, senador del Partido Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. No, por favor. El verano, aunque a Marta no le gusta.